Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este espacio del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Este espacio lo denominamos Saber Más Salud. Y en este caso, pues, me presento. Soy Luis Esteban Orozco, soy coordinador de la Unidad de Economía de la Salud. Y pues aquí vamos a presentarles el tema que Giancarlo Romano, que es mi compañero de la unidad, pues nos va a presentar. Antes de ello, voy a presentarles qué es la Unidad de Economía de la Salud, y algunos objetivos que compartimos y algunos anuncios que tenemos para ustedes. Entonces, la Unidad de Economía de la Salud tenemos la siguiente misión, que es realizar investigación y formación de forma tal que sirva de apoyo para la toma de decisiones en salud y que favorezca la sostenibilidad del sistema de salud. También nosotros tenemos como visión ser un referente técnico en términos de evidencia robusta y confiable, de forma tal que podamos contribuir al impacto social, a esa sostenibilidad financiera que tanto nos preocupa en el sector salud, y esto por medio de nuestro talento humano, con un compromiso ético y que sea calificado y comprometido a trabajar articuladamente pues, con otros actores dentro del sistema. Nuestros objetivos comunidad es investigar, formar y asesorar en 6 temas centrales. El primer tema es evaluación de tecnologías en salud, particularmente el componente de evaluación económica y análisis de impacto presupuestal y análisis de costos, donde nuestro elemento como el trabajo multidisciplinar que tenemos en el IEDS, compaginamos evaluaciones económicas completas. En un segundo tema, todos los análisis de macroeconomía en salud, particularmente aquellos que son reflejados con análisis de la OPC y gastos, por ejemplo, en la atención de pacientes con VIH-Sida. Tenemos también dentro de nuestras líneas de investigación el desarrollo económico en salud, donde nos preocupamos temas como determinantes y el tema de inequidades en salud, como el que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Un cuarto tema, ya un punto de vista más de a nivel de empresa o a nivel microeconómico, es la organización y microeconomía del sector salud, donde nos preocupamos por esa integración en el sector salud, cómo se interactúan los agentes y cuáles son, digamos, los distintos incentivos que se dan en esas interacciones. En un objetivo número 6, tenemos la evaluación y análisis de políticas públicas en salud, particularmente en la parte cuantitativa, donde realizamos estudios de la evaluación de impacto de las políticas públicas, en los cuales ya hemos realizado análisis del, por ejemplo, del plan de beneficios en salud y de la política de regulación de precios de medicamentos. Y finalmente, la parte de formación y asesoría en economía de la salud, donde buscamos poder compartir todo este conocimiento que hemos obtenido en el IEDS, poder compartirlos con la comunidad y también poder formar en esta parte. Entonces, dentro de este último, quisiera mostrarles el curso que tenemos ahorita montado, invitarlos a participar y a tomar de ese curso, y también para promocionar vamos a actualizar este curso y vamos también a lanzar prontamente un curso de análisis de impacto presupuestal. Y finalmente, para decirles que esta charla va a ser el preámbulo de una serie de conversatorios que vamos a tener alrededor del lanzamiento del manual, de nuestro manual metodológico para la elaboración de evaluaciones económicas en su segunda versión. Entonces, si no es más, le doy la palabra a mi compañero Giancarlo Romano para que inicie con el conversatorio de hoy, con nuestra masterclass. Gracias, Esteban, y muy buenas tardes a todos y todas. Me permito compartir pantalla para que podamos ver la presentación y dar inicio a la presentación. Entonces, el tema que hoy nos convoca acá es cómo es factible a través de las evaluaciones económicas incluir análisis de equidad con el propósito pues de superar, digamos, algunas de las limitaciones que actualmente tienen las evaluaciones económicas en relación con los análisis que se hacen para la toma de decisiones. Entonces, lo primero que vamos a ver es una definición de inequidad en salud. Hay varias. Esta es la más estándar, la que voy a mostrar es la más estándar. Lo segundo es que vamos a observar cuál es la necesidad de introducir un análisis de equidad en las evaluaciones económicas. Como tercer punto, vamos a ver cuáles son los distintos enfoques metodológicos que hay en el análisis de equidad en evaluaciones económicas, y vamos a hablar en particular de dos.
el análisis de costo-efectividad distributivo y el análisis de costo-efectividad extendido, que si bien son muy semejantes, tienen algunas diferencias que vamos a enfatizar más adelante. Como quinto punto, pues vamos a establecer hacia dónde deberíamos ir en el análisis de equidad en las evaluaciones económicas, y por último vamos a cerrar con unas conclusiones. Entonces, ¿qué son las inequidades en salud? Básicamente las inequidades en salud son, como ustedes lo aprecian ahí en pantalla, diferencias, primero, que son sistemáticas en los resultados y en la distribución de riesgos, recursos, costos en salud entre distintos grupos o individuos de la población, que tienen las siguientes características. Primero, son evitables. Segundo, son innecesarias, y por esa consideración, o por esas tres consideraciones de que sean sistemáticas, evitables e innecesarias, son, por tanto, injustas. Y en esa medida se supone, o la idea es que las intervenciones en salud, y en particular aquellas que están apoyadas a partir de evaluaciones económicas, puedan eliminarse de alguna manera, de forma tal pues que esas injusticias asociadas a diferencias sistemáticas, evitables e innecesarias, pues se eliminen a través de medios razonables. ¿Cuáles son esos medios razonables? Uno de ellos es, en este caso, la evaluación económica. ¿Por qué la necesidad de introducir un análisis de equidad en las evaluaciones económicas? Pues básicamente porque, si bien las evaluaciones económicas son cruciales a la hora de apoyar el diseño y la extensión de planes de beneficios en salud, informan además políticas de reembolso de tecnologías sanitarias, y solamente, también hay otras consideraciones, pero si solamente tuviéramos en cuenta estas dos, que son usualmente las principales asociadas a la evaluación, y esto se articula con otras decisiones de política pública, tenemos entonces que ese hecho amerita que consideremos cuáles son las limitaciones actuales que hay en el análisis de evaluaciones económicas, para poder establecer a través de qué vías o de qué medios y las razones por las cuales es necesario el análisis de equidad en las evaluaciones económicas. Entonces encontramos básicamente tres. Primero, es que hay un foco en la eficiencia asignativa y en los costos de oportunidad en las evaluaciones. La preocupación fundamental es, finalmente, establecer cómo, a través de una evaluación económica, se pueden asignar de mejor manera los recursos escasos y limitados que hay en el sector de la salud, ¿cierto? Sin considerar, por ejemplo, cosas más allá de la eficiencia asignativa y los costos de oportunidad, ¿cierto? Por un lado. Pero por el otro lado, también tiene como principal énfasis la búsqueda de la maximización de los resultados en salud, ¿sí? Sin atender en principio a cómo esos resultados se distribuyen entre la población, por lo cual creemos o hemos visto que las evaluaciones de tecnologías, y en particular las evaluaciones económicas, generalmente no tienen en cuenta la forma en que los costos de oportunidad y la maximización de resultados en salud se distribuyen entre distintos grupos de población, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, es importante tener presente las evaluaciones. Digamos eso desde el interior de las evaluaciones económicas, pero desde una perspectiva, digamos, lo exterior, uno puede ver un creciente interés por involucrar análisis de equidad en las evaluaciones de tecnologías, y en particular en las evaluaciones económicas de salud, debido a las crecientes desigualdades y persistentes desigualdades sociales que se han venido dando en los últimos, digamos, 40 años, que ha generado una presión cada vez creciente social porque las respuestas y los resultados en salud beneficien a la población de manera más equitativa y justa, y en particular a aquellos sectores vulnerables de la población, en particular sectores que están aquejados por problemas de vulnerabilidad socioeconómica. También porque, como ya hace un buen tiempo, también por lo menos unos 40 años, la cobertura universal en salud es uno de los mandatos
y uno de los horizontes claves en los sistemas de salud. Y desde la cobertura universal en salud se promueve la salud como un derecho humano y por lo tanto cuando se tiene una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, la equidad juega un papel fundamental. Y tercero, porque hay una preocupación creciente también por la forma en que se distribuyen los riesgos, los recursos, los beneficios y los costos que están asociadas a las decisiones que están formuladas o que están basadas en paradigmas como las evaluaciones de tecnologías en salud y las evaluaciones económicas. Entonces, dado lo anterior y esto que estamos presentando en esta diapositiva, pues se requiere integrar la equidad para garantizar decisiones más justas, que sean sostenibles en salud y que además permitan legitimidad y aceptabilidad de esas decisiones, de tal manera que los resultados se distribuyan de mucha mejor manera. ¿Cuáles son entonces los enfoques metodológicos que existen en la actualidad para poder desarrollar análisis de equidad en evaluaciones económicas en salud? Nosotros hemos encontrado que hay por lo menos los que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, es decir, al menos unos 5 tipos de análisis. El análisis de costo-efectividad distributivo, el análisis de costo-efectividad ampliada o extendida, el análisis de ponderación basada en equidad, los análisis de decisión multicriterio y los análisis de programación matemática. Todos estos son enfoques que se han venido desarrollando, digamos, en las 2 últimas décadas, o por lo menos en las últimas 2 últimas décadas, con mayores y menores avances, pero en general, digamos, estos son las áreas. En particular, y sobre todo, dada la perspectiva de la evaluación de tecnologías en salud, actualmente preponderante, o el mainstream, digamos, de la evaluación de tecnologías, que viene dado básicamente por la Escuela de York, entre otras, pero fundamentalmente por la Escuela de York, el análisis de costo-efectividad distributivo ha sido el análisis que más desarrollo ha tenido y el que más difusión y el que más aceptación, por lo menos en términos de conocimiento, ha generado. En esta presentación, en esta masterclass, vamos a hablar solamente del análisis de costo-efectividad distributivo y del análisis de costo-efectividad ampliada o extendida de manera general. No vamos a hablar de los otros 3. Entonces, ya pasando al análisis de costo-efectividad distributivo y de costo-efectividad extendido, ¿qué es lo que tenemos? Comencemos por el análisis de costo-efectividad distributivo. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente este tipo de análisis? Lo primero y fundamental es que describe un conjunto de métodos cuyo propósito es generar evidencia acerca de cómo se configuran las desigualdades en salud dentro de un marco de evaluaciones económicas. Y para poder hacer esto, lo que es más importante es estimar cuáles son desde cualquier perspectiva de análisis, los costos incrementales y los resultados que confiere una tecnología en comparación con unas alternativas, pero aquí lo importante es que estos están desagregados por subgrupos sociales. Y estos subgrupos sociales usualmente en el análisis de costo-efectividad distributivo están asociados a distribuciones del ingreso. Es decir, a cómo, por ejemplo, los costos incrementales y los resultados que una tecnología promete se distribuyen en quintiles de ingreso o en deciles de ingreso o en alguna clase de percentil del ingreso o de la riqueza que queramos analizar. Entonces, una vez estos costos y resultados se desagregan por distintos grupos sociales de interés, pues vuelven y se agregan para obtener pues una medida agregada y para poder obtener pues una medida de carácter poblacional. También pues se incorpora de manera explícita el costo de oportunidad asociado con los resultados de salud que se deben obtener cuando una nueva tecnología se incorpora, por decirlo de alguna manera, a un nuevo plan o al plan de beneficios y para ello desplaza otros servicios sanitarios sobre la base de que, por ejemplo, trabajamos con presupuestos que son determinados de antemano y que tienen limitaciones, ¿sí? Entonces,
digamos, lo que hace básicamente el análisis de costo-efectividad distributivo, en síntesis, es describir conjuntos de métodos que generan evidencia que se desagregan en términos de los costos y los resultados, y dentro de los costos, también los costos de oportunidad en distintos grupos sociales, y tiene en cuenta cómo ello impacta en esos distintos grupos sociales sobre la base de que la tecnología que se introduce puede ser o desplazar servicios sanitarios en otras áreas en el sector de la salud. Entonces, para esto, los estudios, digamos, de costo-efectividad distributiva evalúan los cambios en dos áreas importantes. Lo primero es a través de medidas que describen el nivel de reducción o de aumento de la desigualdad, como brechas absolutas, razones o medidas basadas en análisis estadísticos de regresión, ¿sí? Y otra forma es mediante medidas basadas en bienestar social, que asignan pesos diferentes a los distintos grupos, perdón, a los resultados o beneficios que obtienen cada uno de los distintos grupos sociales que se están considerando en el análisis, de tal manera que se genera una estimación del beneficio neto en salud ajustado por equidad, que corresponde a algo así como la suma ponderada de las distintas medidas de bienestar social para cada uno de los distintos grupos sociales que se han tenido en cuenta en el análisis. Dentro de estas dos corrientes, digamos, o dentro de estas dos perspectivas, la que más atención y que más desarrollo de alguna manera ha generado, siendo ambas enfoques, digamos, complementarios, es el de bienestar social. En particular porque desde la perspectiva de bienestar social se retoma en gran medida buena parte de los análisis y métodos típicos de la economía de la salud, para poder establecer cómo es que se establece una función de bienestar social, cómo esa función de bienestar social tiene cabida en cada uno de los distintos grupos que componen una sociedad, y cómo los resultados en salud llegan o se distribuyen a cada uno de ellos, y se generan estos ajustadores. Ahora bien, estos ponderaciones o estos ajustadores de bienestar social por cada grupo se fundamentan en estudios sobre la aversión a la desigualdad, tanto en la población general como de los policymakers. ¿Por qué de la población general? Básicamente porque una tecnología, ya lo veremos un poco más adelante, puede ser considerada costo efectiva, pero si sus resultados en salud no son suficientemente buenos en términos de equidad, la población podría eventualmente votar, por decirlo de alguna manera, que esa tecnología no se incluyera si no puede demostrar que tiene efectos importantes o demostrables sobre la equidad, a pesar de que pudiera beneficiar, digamos, a unos grupos que ya de por sí tienen cierta clase de beneficios o privilegios previos a la incorporación de esta tecnología. Y de los policymakers, porque también, como esta es una decisión sobre la base de la cual se toman decisiones de política pública, entonces la aversión a la desigualdad se vuelve un condicionante fundamental para que ellos tengan en cuenta acerca de cómo no solamente se introducen estos análisis, sino si una vez los resultados se han obtenido, si estos son aceptables desde el punto de vista de lo que se considera razonable en términos de equidad para una sociedad. Entonces, esto es lo que hace, digamos, el análisis de costo-efectividad distributivo en líneas generales. Aquí, pues, podemos apreciar básicamente la forma en que opera este análisis de efectividad distributivo, ¿sí? Que tiene básicamente dos grandes etapas. La primera es establecer cuáles son, por ejemplo, las distribuciones de salud, de costos y de beneficios antes de la introducción de una tecnología, ¿cierto? Y después de la introducción, cómo cambia ello y cómo se hacen pruebas asociadas a la equidad asociada en cada uno de sus grupos, de los distintos subgrupos de interés, con base en distintos criterios, ¿sí? Unos criterios son las pruebas de dominancia, otros son los índices de desigualdad,
otros son ponderaciones indirectas de equidad, otros son ponderaciones directas de equidad, todas orientadas estas fases a que las consecuencias en salud y la provisión de servicios de salud y la protección financiera y la equidad en general puedan verse adecuadamente reflejados, tanto en el análisis como en los resultados y en los grados de aceptabilidad, repito, para una sociedad de el costo por unidad, no solamente de los resultados en salud, sino de la equidad que ella procura una vez una tecnología ha sido incorporada en relación con las otras tecnologías bajo comparación. Esto es una manera, digámoslo, esquemática de analizar o de ver cómo se procede los análisis de costo-efectividad distributiva. Veamos brevemente un ejemplo de cómo se realiza esto. Pues para hacer esto, lo primero que se ha propuesto es un plano de equidad en salud. Así como usualmente tenemos un plano de costo-efectividad en el análisis, digamos, estándar o clásico, aquí se propone un plano de equidad en salud que clasifica las políticas en 4 cuadrantes según 2 dimensiones. Y en una dimensión que usualmente está en el eje vertical, se va a poner cuál es el impacto neto de la salud en la salud total, y por el eje horizontal, cuál sería el impacto neto en equidad en salud. Esto nos genera de manera muy semejante al plano de costo-efectividad 4 cuadrantes. Uno donde hay una condición de gana-gana, donde hay una mejora en la salud total y una mejora en la equidad. Un cuadrante que es el gana-pierde, donde hay una mejora en salud total, pero se empeora la equidad. Otro donde hay una situación de pierde-pierde, que es una situación en la cual no hay mejora en la salud ni equidad. Y uno donde hay una situación de pierde-gana, donde no mejora la salud total, pero mejora la equidad. De manera gráfica lo podemos ver en el plano de impacto de equidad de esta manera. Entonces tenemos aquí en esta área, si este es el eje donde tenemos el impacto neto en la equidad en salud, y este es el eje donde tenemos el impacto neto total en salud asociado a la costo-efectividad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, intervenciones que generan un resultado gana-gana, ¿sí? Aquí tendríamos intervenciones donde en relación con la comparación que se esté realizando y de acuerdo con los subgrupos de población que estemos trabajando, ¿cierto? Y en el cuadrante 2, por ejemplo, acá tenemos una gana-pierde, es decir, donde el impacto neto en la equidad es negativo, pero es positivo en términos de costo-efectividad. En el tercer cuadrante, pierde-pierde, tenemos que hay un efecto negativo sobre la equidad y un efecto negativo sobre la costo-efectividad. Y en este caso, en el cuadrante cuarto, un pierde-gana porque tenemos un efecto positivo en la equidad, pero negativo en la costo-efectividad. Fundamentalmente, pues no hay discusión cuando las intervenciones se encuentran en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3. Uno siempre quisiera que todas las intervenciones estuvieran en este cuadrante 1 porque habría tanto una mejor asignación de los recursos medios a través de la costo-efectividad de esas intervenciones y a su vez se procurarían mejores resultados en equidad. Aquí pasaría lo contrario, entonces uno descartaría estas tecnologías. En los cuadrantes 2 y 4 es donde se encuentran trade-offs que es necesario ponderar, sopesar y evaluar para poder determinar cuándo es aceptable una situación en la cual se pueda ver ganancias en equidad que puedan ser más que compensadas por ganancias en costo-efectividad, que de alguna manera pudieran compensar esas pérdidas en equidad, y aquí al contrario, ¿sí? En esa medida, pues esto, digamos, de alguna manera, este plano nos ayuda a orientar también cuáles podrían ser la toma de decisiones y cuándo hay claridad en la toma de decisiones y cuándo hay que establecer compromisos y trade-offs en la toma de decisiones, porque hay que sopesar
los impactos tanto en términos de equidad como en términos de la costo efectividad de las intervenciones bajo análisis. Entonces, sobre esta base, lo que propone este análisis es que los impactos netos en equidad en salud se consideren no solamente el beneficio neto, o hay que considerar un beneficio neto mejor, que incluya tanto los beneficios en salud distribuidos menos los costos de oportunidad distribuidos en los distintos grupos en los que estamos haciendo el análisis, y a su vez contemplar, y esto aquí es una parte importante, central de estos análisis, es que la distribución de los costos de oportunidad va a estar asociada de manera muy importante, no única, pero sí de manera muy importante, a la forma en que se financian la introducción o los programas de las tecnologías, o las políticas o las tecnologías que se pretende evaluar o introducir, ¿sí? Porque si es del caso, pues cuando hay financiación a través de impuestos progresivos, usualmente la carga suele estar más uniformemente distribuida en los costos de oportunidad, porque, pues digamos, las contribuciones a través de impuestos progresivos, quien más tiene, más contribuye. Entonces, el costo de oportunidad estaría sobre todo enfocado o recaería principalmente en los sectores de la población que son más pudientes, de mayores recursos. Por el contrario, si la financiación de una nueva tecnología o de un nuevo programa o de una política pública en salud se hace a costa de la reducción de otros programas sociales o de salud, pues ello puede tener ahí unos impactos que pueden ser regresivos en términos de la equidad, en la medida en que, por ejemplo, las poblaciones más vulnerables, que son las que suelen depender más de los programas públicos en salud, se verían afectados al no contar con otros programas de los cuales ya se estarían beneficiando con el propósito de poder financiar el nuevo programa, la nueva política o la nueva tecnología en salud. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta y presente a la hora de hacer análisis de equidad en las evaluaciones económicas, y no basta solamente establecer los beneficios en salud, cómo ellos se distribuyen, los costos de oportunidad y cómo ellos se distribuyen entre los distintos grupos de interés, ¿cierto? Sino también las fuentes de financiación y la forma en que se financian esas nuevas tecnologías, porque la forma de financiación va a tener un impacto diferencial entre los distintos grupos que estamos considerando en el análisis. Entonces, un ejemplo para ilustrar esto es el siguiente. Entonces, estos círculos que ustedes ven superiores, que estoy señalando, muestran, digamos, el beneficio bruto general de una intervención en salud, ¿cierto? En distintos segmentos de la población ordenados según quintiles de ingreso, donde acá estaría el primer quintil, acá el quintil 5, el quintil 1 sería el correspondiente a las personas de menores ingresos o más pobres, el quintil 5 al de mayores ingresos o más ricos. Y estas flechas que ustedes ven acá, que salen de cada círculo, sería la forma en que impacta, por ejemplo, la forma de financiación, estos beneficios netos, perdón, beneficios brutos, en términos, por ejemplo, de una unidad de beneficios en salud, que en este caso pueden ser, por ejemplo, DALs, ¿sí? Entonces, observen ustedes que una intervención en salud como la que se presenta acá, beneficia muchísimo a las personas del primer quintil o a las personas de menores ingresos en relación con las personas de mayores ingresos. Ahí hay un efecto distributivo ya incluido,
Pero además, cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, los costos de oportunidad asociados con las fuentes de financiación, uno podría pensar que hay una reducción, digamos, en el beneficio bruto en salud y obtenemos estos círculos que serían las reducciones en los beneficios netos obtenidos por la intervención en cada uno de los distintos grupos. Observen ustedes que en términos de cambio relativo de la posición, es el mismo en la medida en que todos los subgrupos, ¿cierto?, fueron equitativamente impactados por, digamos, una fuente de financiación como lo es, en este caso, los impuestos generales y la tributación general. En la medida en que las personas pagan menos, si tienen menos para contribuir, y pagan más si tienen más para contribuir, y si estamos bajo un esquema, digamos, de efectos equitativos, pues cada uno, en términos de esta unidad, en este caso DALIS, contribuyeron de la misma manera, pero siguen estando relativamente más beneficiados las personas con desventajas en función de sus ingresos, ¿sí? En cambio, no ocurre lo mismo con, por ejemplo, en la situación 2, o en el caso 2, donde la financiación de este programa, ¿cierto?, se ha hecho sacrificando recursos de otros programas públicos que benefician sobre todo a los más pobres. Observen ustedes que si bien los beneficios netos, brutos en salud eran mayores después de la intervención o de la política para las personas en condiciones menos favorables que en relación con las personas de condiciones más favorables, una vez se tiene en cuenta el costo de oportunidad de la financiación vía desplazamiento de otros programas, resulta que esta intervención genera una inequidad, porque quienes más deberían haberse beneficiado de ella, que son las personas de menores recursos, tienen más pérdidas como consecuencia del costo de oportunidad de haberse visto impedidos de utilizar los recursos y los programas públicos de otras políticas que los afectaban positivamente. Entonces, lo que en principio podría parecer una intervención equitativa, la forma de financiación puede volverla no equitativa, ¿sí? Entonces, esto es una manera, por ejemplo, en que podemos hacer y mostrar análisis de costo efectividad distributivo sobre la base de que los grupos de interés aquí que nos interesan son aquellos asociados a la distribución del ingreso. Entonces, pasando ya al análisis de costo efectividad extendido, aquí el propósito, sobre todo, a diferencia del análisis de costo efectividad distributivo, es estimar la protección financiera que se obtendría con la incorporación de una tecnología o la realización de una política en salud, sobre la base de que también nos interesa establecer cómo se distribuyen los costos y los resultados comparativos y diferenciales en los distintos subgrupos de la población y en la población en general. También los subgrupos aquí suelen ser considerados subgrupos de distribución del ingreso, ¿sí? Entre los que tienen menos y los que tienen más niveles de ingresos. Entonces, para ello, pues en este caso, lo que se hace fundamentalmente, no voy a ser tan detallado como lo he sido con el análisis de costo-efectividad distributiva. Aquí lo que se hace es que se selecciona una intervención, un instrumento de política y se establecen cuáles son los subgrupos de interés en primera instancia. En segunda instancia, se cuantifican las ganancias en salud tanto para cada uno de los distintos subgrupos como para generales. Se cuantifican las consecuencias financieras asociadas con la enfermedad, fundamentalmente, pero no únicamente. Se cuantifican también los costos totales de llevar a cabo la intervención en política y se estima, teniendo en cuenta todos estos 4 elementos iniciales, cuál sería la estimación de la protección financiera que generaría la política, tanto en la población general como entre los diferentes grupos de la población,
y se hacían, pues digamos, las distintas estimación de resultados y los análisis de estimación de resultados. En general, los métodos del análisis de efectividad extendido suelen ser los mismos que los del análisis de costo-efectividad distributiva, y la mayor diferencia tal vez es en el propósito, y es que aquí como foco central estamos mirando la protección financiera que pueda inducir una nueva política, una nueva tecnología en comparación con las actualmente disponibles y en comparación pues con los costos de oportunidad que se enfrentan para poder ponerla a disposición de la población, y en relación con los distintos grupos de interés que que sea relevante incluir. Esta es, digamos, en general la forma para el análisis de manera un poco más gráfica en cómo se procede, y es que se elige el instrumento de política pública y el suministro de la intervención. Con base en eso se establecen cuáles son las ganancias en salud, cuáles son los gastos privados evitados y, por lo tanto, cuál es la protección financiera a los distintos, en los distintos grupos de distribución del ingreso que quepa analizar. Y al final también se genera una medida agregada que es una especie de suma ponderada de cada uno de los distintos afectaciones, tanto positivas como negativas, para cada uno de los distintos grupos en términos de los quintiles de ingreso de la población en general. Ahora bien, no basta establecer los análisis o la forma en que se debe introducir los análisis de costo-efectividad. Esto que he presentado es lo que se hace y se ha hecho en países de alto nivel de ingreso y alto nivel de desarrollo, como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, etc. Y nosotros deberíamos, si bien adoptar y adaptar muchos de estos conocimientos a nuestros contextos específicos, es importante saber que para poder hacerlo hay que establecer como un camino o una ruta hacia dónde deberíamos ir, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, y aquí esto es con clara autorreferencia a lo que hacemos en el instituto, en tanto somos la agencia oficial de evaluaciones de tecnologías en salud y en particular de realizar evaluaciones económicas para la toma de decisiones en salud que impactan a la salud y los resultados en salud de la población. Entonces, ese camino hacia donde deberíamos ir, lo primero es que es crucial reconocer que la equidad es un objetivo importante desde lo analítico, pero también desde el propósito mismo de la política pública en salud. Eso parece una obviedad, pero hay que resaltarlo. Si bien eso es claro, pues todavía tenemos y enfrentamos retos importantes como son, primero, la necesidad de establecer marcos conceptuales y metodológicos claros y estandarizados de cómo es que desde una perspectiva propia de nuestro contexto institucional y de nuestras consideraciones sociales propias y de funcionamiento del sistema de nuestro sistema de salud, abordamos las consideraciones de equidad dentro de las evaluaciones económicas. Observen ustedes lo siguiente, y es que si bien, por ejemplo, en las evaluaciones económicas está ya bastante estandarizado cómo incorporar los resultados y los beneficios en salud, y ello se hace a través de esquemas, por ejemplo, de valoración de la evidencia, y aún así hay muchísimos debates acerca de cómo es que deberíamos considerar la evidencia, si la jerarquía habitualmente de la evidencia realmente responde a las necesidades en salud y bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Si hay mucha, y eso que ya está bastante estandarizado, todo lo que tiene que ver con las formas de evidencia, sus niveles de evidencia y tal, si eso ya está muy estandarizado, pues hacer
la necesidad de hacerlo en relación con la equidad es un reto formidable, porque pues aquí intervienen no solamente consideraciones de carácter sanitario, sino también de carácter normativo, en el sentido de que tenemos que tener preocupaciones éticas de soporte y también con miras a guiar la forma en que vamos a incorporar los análisis de equidad dentro de esos marcos conceptuales y metodológicos y que sean estandarizados en la medida de lo posible. Un segundo reto también muy importante es la incorporación de datos que sean representativos y la superación de brechas de información. Sobre esto, si bien en Colombia, por ejemplo, contamos con datos que nos dan información acerca de cómo políticas y tecnologías que puedan introducirse puedan afectar de manera diferencial dependiendo de el estatus socioeconómico de distintos grupos, pues aún así hay deficiencias y carencias en los datos con los cuales podamos trabajar. Recientemente, por ejemplo, a través de la encuesta y los análisis de pobreza multidimensional, hemos visto, por ejemplo, que una de las variables que ha tenido algunos retrocesos ha sido salud como consecuencia, por ejemplo, de consideraciones de acceso. Entonces, esas consideraciones de acceso, ¿cómo se incorporan, por ejemplo, en los datos? ¿Cómo podemos ver en los datos esas consideraciones de acceso y cómo esas consideraciones de acceso impactan a la salud e impactan los marcos conceptuales y metodológicos que necesitamos? ¿Sí? Otro tercer reto es la participación activa y diversa de los distintos actores sociales, porque los distintos actores sociales, primero, tienen perspectivas distintas, segundo, tienen intereses distintos, tercero, esas perspectivas y esos intereses legítimos en algunos casos y en la mayoría de los casos lo son, pueden no ser necesariamente convergentes, coincidentes, sino por el contrario, divergentes. Entonces hay que tenerlos en cuenta de tal manera que podamos entender esa diversidad de intereses y esa diversidad de perspectivas a través de lo que los actores sociales deban contarnos para poder establecer cuáles son esos consideraciones y desarrollos sobre la equidad en las evaluaciones económicas en salud. Además de eso, enfrentamos un reto de adaptación institucional y fortalecimiento de capacidades, tanto del ente rector como de nosotros mismos al interior del instituto y en general de las agencias que hacen evaluaciones de tecnologías en salud, porque pues esto implica trabajos, esfuerzos, inversiones, tanto en términos de talento humano, tanto en términos de capacidades de análisis, como en capacidades de formación, en fin, que es importante considerar. Entonces, esto es importante tenerlo también en cuenta para poder desarrollar de manera cada vez más asertiva y adecuada a las necesidades del sistema, de nuestro sistema de salud, sobre todo cuando hay contextos muy cambiantes, ¿cierto? En términos de la dinámica poblacional, de la dinámica epidemiológica, etcétera, de tal manera que pues, esto implica una serie de inversiones y una serie de fortalecimientos en capacidades que es importante asumir. Y por último, pues establecer marcos legales que incentiven la toma de decisiones ya existen con base en las evaluaciones económicas, pero que esas evaluaciones económicas de alguna manera incluyan necesariamente la equidad en esos análisis, porque no basta con saber con que la inclusión de una tecnología es costo efectiva, se tiene disponibilidad a pagar por ella, que por lo tanto vale la pena incluirla dentro de los planes de salud, sino también cuáles son los efectos diferenciales que ello tiene en términos de acceso, equidad en distintos grupos y en particular de aquellos que son socioeconómicamente vulnerables. Para concluir, entonces, y pasar de pronto a unas rápidas consideraciones por parte del público con el que contamos, ¿por qué es importante incluir la equidad en las evaluaciones de tecnologías en salud? Primero, porque visibiliza y aborda las disparidades en los accesos, en los resultados y los costos en salud, especialmente entre poblaciones vulnerables o subrepresentadas.
porque otorga mayor legitimidad ética y social a las decisiones sanitarias, alineándolas con los principios de justicia, derechos humanos que son propios de una cobertura universal, porque permite identificar impactos diferenciados de las tecnologías sanitarias y con base en esos impactos diferenciados anticipar efectos no deseados de la política pública y de la intervención de esa y de la incorporación de esas tecnologías, ¿cierto? Que pueden terminar en ensanchamientos de brechas existentes sobre la base de que el propósito es justamente el contrario, reducir esas brechas e inclusive eliminarlas. Entonces, identificar esos impactos diferenciales y establecer si eventualmente pueden ensanchar brechas existentes, ayuda a afinar la política pública y a afinar los análisis también con base en los cuales se realiza la política pública. Y finalmente porque fomenta el diseño de políticas más inclusivas, orientadas al bienestar colectivo y no solo a la eficiencia asignativa y a la maximización de los resultados o beneficios totales sin tener en cuenta cómo ellos se distribuyen dentro de los distintos sectores de la población. Entonces, con eso termino la presentación y sobre esa base nos quedan unos tal vez 10 minutos que para mí sería bueno escuchar alguna clase de preguntas si las hay por parte del público asistente. No veo preguntas en el chat ni manos levantadas, pero de todas maneras, para recordarle a todas las personas, tenemos más de 75, casi 80 personas tuvimos durante esta sesión, que el formulario de registro está dentro de la casillita del chat de esta reunión, para que por favor nos compartan sus datos. Queremos seguir haciendo este tipo de invitaciones. Saber Más Salud va a estar al menos una vez al mes proporcionando información pues para todos los actores relevantes dentro del sistema de salud, seguir compartiendo experiencias, por supuesto, y poder contar con su participación. También aprovechar este espacio para mencionarles que esto pues hace parte también de alguna manera de una estrategia mucho más amplia que queremos en términos de brindar información, uno pues de alta certeza, con grandes estándares técnicos que permita aportar a las soluciones que necesita el sistema de salud en Colombia y esos temas que por demás pueden ser de alguna manera críticos y de interés para la toma de decisiones. Entonces, mencionarles bajo esa premisa que a todos, pues, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos entonces atentos a cualquier inquietud, sea en esta o con relación a otros espacios de Saber Más Salud con el que vamos a estar interactuando, seguirlos invitando a que nos apoyen en este proceso y finalmente mencionarles y que estén atentos a todo lo que se está trabajando desde el IED. Vienen muchísimas cosas más, entonces que permanezcan allí en los sitios oficiales del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, www.ieds.org.co, donde pueden consultar esta información y los canales también en X y en LinkedIn para que se puedan estar informando. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Nos acompañan incluso desde Chile. Gracias a nuestros colegas también de Chile y de otras partes de la región para que insisto, puedan estar atentos a nuevas noticias que tendremos desde el IEDS. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y por los comentarios en el chat. Entonces, estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Gracias.